habla de sus ciudadanos, ¿no? Es decir, que pueden comprar cosas. A ver, un momento. Bueno. Oiga, ya deposité en el banco al norte, pero ¿cómo va a llegar mi nota de pago? Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Yo se lo envío. Ajá. Sí, sí. Yo en unos minutos se lo envío. Ok. Muy bien, gracias. Una interrupción. Entonces, sí, que entonces la producción de oleaginosas ocurre principalmente en los países desarrollados, ¿no? Y nosotros, que somos un país subdesarrollado, cuya economía nuestra es pues, muy atrasada, nuestro poder de compra es muy bajito, y como nuestro poder de compra es muy bajito, nuestro consumo es muy... Ese es lo que es el consumo, ¿no? Nuestro consumo es, ¿cómo se dice? Es limitado, casi compramos lo que necesitamos para vivir. En cambio, los ciudadanos de esos otros países tienen un poder de compra y compran más de lo necesario para vivir, ¿no? Es decir, tienen una vida de consumo de muchas otras cosas, ¿no? Y eso crea una economía muy dinámica en esos países, ¿no? Y en la nuestra, pues es una economía así como que pues consumamos lo que necesitamos nada más, o hay muchas poblaciones, ¿no? Sabemos muy bien, hay muchos ciudadanos que ni siquiera pueden comprar todo lo que realmente necesitan para vivir, ¿no? No se alimentan bien, no se visten bien, no sus casas no están bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y por eso sucede, ¿no? Y dado, esa es, digamos que una parte, ¿no? Hay más razones que son difíciles de explicar para que ustedes lo entiendan. Es decir, a veces me meto a tratar de explicarlo y resulta que ustedes tienen ciertas ideas y yo digo, bueno, más bien falta mucha madurez todavía pues en ustedes para entender todas las demás razones, ¿no? Pero bueno, hay ciertos productos oleaginosos que por sus características son producidos en países del tercer mundo, ¿no? Por ejemplo,
la palma africana, que últimamente ha adquirido cierta importancia, pues se puede producir solamente en países trópicos, ¿no? Y bueno, los países desarrollados son principalmente de climas templados, ¿no? Sí, todos son de países de climas templados, ¿no? Entonces no tienen ahí. Y entonces, antes tenían colonias en África o en Asia, estos países desarrollados, y hoy pues importan muchos de ese tipo de aceites, ¿no? Aceites de climas tropicales, ¿no? Así en general, ¿no? Que cuando veamos palma de coco van a ver que cosas ocurren en la cuestión económica y en la producción, ¿no? Bueno, y ya vimos más o menos qué sucede con la producción en nuestro país, ¿no? Sí hay cierto uso industrial, ya les mencionaba yo la gran cantidad de jabones que se producen y otros subproductos que hay ciertas industrias, pero principalmente industrias, pues no sé, farmacéuticas, de cosméticos, cosas por ese estilo, ¿no? Pero entonces, básicamente el uso industrial pues, es muy bajito, jabones, aceite para consumir si quieren, por un lado. Por otro lado, entonces no producimos y alrededor y otra de las razones que más o menos vimos en las estadísticas, trataba yo de, cuando veíamos del ambiente, la importancia que le dan los productores, ¿no? A este tipo de productos, este tipo de cultivos, que muy pocos productores cultivan oleaginosas así como primer cultivo, ¿no? Como primer cultivo de importancia, sino que le ponen atención a otros cultivos, maíz, trigo, cosas así. Y los últimos terrenos, los más feos y los últimos, y en el temporal más malo, se lo dejan a cultivos oleaginosos que tienen ciertas características naturales que pueden sobrevivir en esas condiciones, ¿no? Y eso es lo que los productores han encontrado, ¿no? Y que a pesar de eso, pues hay ciertos precios altos de estos productos, ¿no? Ya veremos después cuáles son esos precios. Sí hay ciertos precios altos, ¿no? Así como en 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 pesos la tonelada, ¿no? Cuando, por ejemplo, el maíz anda en 4 y pico, el frijol en 3 pesos. Aquí se andan vendiendo luego ya en el comercio, estos, ya en la segunda mano, estos productos alcanzan precios todavía más altos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que atraen. Y entonces así, pues, espero que eso lo logren entender, ¿no? Muy difícil de entender esas situaciones. Aceites son importantes en el mundo, son más importantes para los países desarrollados, ¿no? Las potencias económicas. Bueno, vamos a ver. Eso fue como un intento de redondear el tema, ¿no? Yo sé que les falta madurez para entenderlo, pero bueno, porque luego en Chapingo nos vamos haciendo de ideas preconcebidas y luego no logramos tumbar las ideas preconcebidas, ¿no? Ya, pues así funciona, ¿no? No tiene nada de malo. Vamos a ver una presentación que se relaciona un poquito con lo que estábamos viendo de las condiciones ambientales de crecimiento de estos cultivos, sobre todo hablando de la calidad. ¿Qué factores afectarán la calidad de los aceites, no? Ya les vuelvo a repetir, cuando hablamos de calidad, es que estamos pensando en el contenido de esos aceites, ¿no? Es decir, en el contenido de ácidos grasos insaturados,
o poliinsaturados, y sobre todo si contienen ácidos grasos esenciales, ¿no? Ácido linoleico y ácido alfa-linolénico, ¿no? Esos son importantes que se memoricen, ¿no? Es más, les voy a adelantar, esa es una pregunta de examen, ¿no? Les voy a poner ahí. ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales, ¿no? Ahí está una pregunta. Porque uno dice, todo agrónomo debe de saber eso, ¿no? Piensa uno eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos alimenta, no? Eso es lo que, con eso va eso, ¿no? Ya está una pregunta ahí, para que la contesten bien. Lo sorprendente es que les digo y cuando contestan, entonces dicen, de plano, algo pasa, ¿no? Bueno, vamos a ver esta presentación. Si no tienen alguna pregunta ¿cómo se llama? Del tema de la clase pasada, vamos a ver esta presentación. Contenido de aceite y fertilización nitrogenada, ¿no? O sea, ¿cómo afecta el contenido de aceite y la fertilización nitrogenada, ¿no? Ese es el tema. Sí, la fertilización nitrogenada afecta al contenido de aceite, ¿no? Es este tema, ahorita en este momento. O sea, aplicar nitrógeno, ¿no? Y digo, para que se vayan preparando, ¿cómo podría afectar el nitrógeno, la fertilización que hagamos, al contenido de aceite? ¿No? Ahorita es el contenido de aceite, no tanto la calidad, ¿no? Para que piensen y digan, pues debe de favorecer, pues porque el nitrógeno sabemos que siempre promueve el crecimiento, etcétera, etcétera. O deben de pensar, bueno, no debe de favorecer, pues porque el nitrógeno, aparte de que sí promueve el crecimiento, pero puede tener un efecto contrario, lo que vamos a tratar de ver ahorita, ¿no? Dice, el contenido de aceite de las oleaginosas y la fertilización, sobre todo el nitrógeno, tiene un efecto de incrementar el rendimiento. Obviamente que el nitrógeno va a hacer que la planta fotosintetice más y por tanto más materia, masa se va a ir produciendo, ¿no? Y al mismo tiempo, en algunos casos, decrementar el contenido de aceite, ¿no? Ese es el efecto. El nitrógeno, pues ya sabemos, a estas alturas, están ustedes en sexto año, ya casi, ¿cómo se dice? Considera uno que tiene todos los elementos para pensar. Y entonces a estas alturas, pues el nitrógeno sabemos, pues, que en general promueve el crecimiento, ¿no? Más masa, se produce más masa, ¿no? Y en algunos casos se ha observado que decrementa el contenido de aceite, ¿no? Es decir, en las semillas, aumentar el nitrógeno no siempre se observa más contenido de aceite, sino que tiende a decrementarlo, ¿no? Y ahí la pregunta sería, ¿por qué se ha observado ese efecto, ¿no? Al aumentar hasta cierto punto las fertilizaciones, ¿no? Y bueno, este efecto, dice, se observa por el efecto como siempre, ¿no? Yo les estoy presentando ¿cómo se llama? La presentación esta, y al mismo tiempo estoy haciendo comentarios, ¿no? Lo más, ¿cómo se dice? Lo más correcto, pues es como que ir anotando lo importante, ¿no? Es decir, anoten. Si ustedes no anotan y nada más están así mirando, pues su cabeza no se concentra, ¿no? Entonces, si ustedes hacen aparte notitas, van haciendo que su cabeza se concentre
y entonces las ideas se van quedando, ¿no? Pero si no anotan y dicen, ay, yo nomás veo, ¿ya? Pierden tiempo, porque después dicen, después veo otra vez la presentación, pues pierden tiempo, ¿no? En lugar de después mejor estudiar sobre sus notas y ¿cómo se llama? Y es más rápido, claro, que estudien sus notas que otra vez vean la presentación, ¿no? Porque igualmente la vuelven a ver y nada más la ven, ¿no? Es decir, no anotan los puntos importantes, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Anotar los puntos importantes que después les ayuden a recordar, ¿no? Bueno, entonces, dice, este efecto, el efecto contrario del nitrógeno en la acumulación de aceites en las semillas, dice, este efecto se observa por el efecto del nitrógeno en los caminos metabólicos, así como que hay caminos metabólicos de la síntesis de compuestos de cadenas de carbono. Tenemos dos compuestos de cadenas de carbono, ¿no? Las proteínas y los aceites, ¿no? Entonces hay el nitrógeno de alguna manera sí favorece que se formen compuestos de cadenas de carbono. Ya vimos que más o menos los aceites pues, son esos triacilgliceroles y que tienen ácidos grasos y que los ácidos grasos son de cadenas largas y que tienen más o menos cadenas largas. Y a otras cadenas largas pues son las de carbono, son las proteínas, ¿no? Pero hay un detalle, las proteínas que contienen una de sus moléculas que forman parte de las proteínas, ¿qué son, no? Acuérdense lo que vieron en leguminosas, ¿no? Entonces, el nitrógeno, encontrado en los aminoácidos, obviamente, entonces, pues sí, este es el nitrógeno, forma parte de los aminoácidos. Los aminoácidos son la unidad molecular de las proteínas. Igual que los aceites, podríamos mencionar. O sea, los aceites tienen la unidad molecular de los aceites, pues son los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos. En las proteínas, las unidades moleculares, pues son los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos, si se acuerdan, por eso tiene esta palabra, amino, ¿cómo se llama? Luego dice ácido, ¿no? Aminoácidos. El nitrógeno encontrado en los aminoácidos tiende a estimular la formación de proteínas, demeritando la formación de aceites en el llenado del grano, ¿no? Cuando se va llenando el grano, por haber exceso de nitrógenos, entonces en la síntesis de cadenas de carbonos, el exceso de nitrógeno o una presencia de nitrógeno tiende a favorecer la formación de proteínas, ¿no? Y si favorece la formación de proteínas, pues se demerita la formación de aceites. Bueno, ¿por qué no me hablas? Sí, ¿por qué no me hablas en un rato? Tengo una clase. A las 10:30. Sale, nos vemos. Ay. Bueno, entonces, cuando estamos en el llenado de los granos, bueno, entonces el nitrógeno que constituye a los aminoácidos en la formación de cadenas de cadenas de carbono, favorece la formación de proteínas que en la formación de aceites, ¿no? Dice, es decir, en cierto momento, el incremento de la fertilización nitrogenada, en cierto momento del incremento de la fertilización, ¿no? O sea que estamos poniendo más nitrógeno en nuestro cultivo y llega un punto en que de esa cantidad de nitrógeno que ponemos, empieza a favorecer la formación de las cadenas de carbono
que se utilicen en formar proteínas y no aceites, ¿no? Imagínense, bueno, vamos a ver qué dice aquí. Bueno, imagínense antes de entrar a esa gráfica, imagínense el llenado del grano. ¿Cómo se empieza a llenar ese grano, ¿no? El grano en crecimiento, el grano en acumulación de nutrimentos. Pues en primer lugar empieza a acumular pues, carbohidratos, ¿no? Carbohidratos empiezan a acumular ahí ¿cómo se dice? En la semilla, y después esos carbohidratos empiezan a ser transformados o sea, lo más fácil de transformar, de formar, son carbohidratos, ¿no? Entonces las semillas se van llenando así como que en primer lugar de carbohidratos, ¿no? Porque son los nutrimentos que llegan, ¿no? Aunque también han de llegar algunos aminoácidos de las estructuras de almacenamiento que se fueron acumulando ahí, ¿no? ¿De dónde? Pues lo que vieron el semestre pasado, ¿no? De la fuente demanda, ¿no? Del tema de fuente demanda en fisiotecnia. Entonces, de los órganos de fuente, van llegando algunos aminoácidos que constituían parte de pues, las estructuras de esas fuentes, ¿no? Entonces llegan esos aminoácidos también y entonces tenemos dos caminos metabólicos, por así decir, que compiten en un momento dado, ¿no? ¿Por qué en el sentido de que compiten? Compiten porque formar proteínas y formar aceites, que son moléculas más complejas, implica gasto de energía, ¿no? Aparte de gasto de cadenas de carbonos, gasto de energía, ¿no? Entonces, hay dos caminos metabólicos en la acumulación de nutrimentos en estos cultivos, que son hacer proteínas o hacer aceites. Y los dos implican gasto de energía. Por así decirlo, compiten estos dos caminos metabólicos en formar aceites o formar proteínas, ¿no? Y la presencia de nitrógeno favorece pues que la competencia se mueva hacia formar más proteínas que aceites, ¿no? Eso es así como que imagínense lo llenado de la semilla, ¿no? Está llenándose la semilla, se va llenando de carbohidratos en primer lugar, y después tenemos estos dos procesos de formación de proteínas y aceites que compiten tanto por las cadenas de carbono como por la energía para hacer proteínas y hacer aceites, ¿no? Y entonces la presencia del nitrógeno pues hace que la carrera se favorezca más hacia formar proteínas, ¿no? En un momento dado. Y así, por ejemplo, en cártamo, cuando se fertiliza estas fertilizaciones, ¿no? De 0, 60, 120, 180, ¿no? Entonces, el incremento de fertilización, estos son nitrógenos de kilogramos de ¿cómo se llama? De nitrógeno por hectárea, ¿no? Son dosis, 0, 60, 120, 180 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Y pues sí, observamos que, ¿cuál es el efecto en el rendimiento? Pues sí, lo que esperamos, ¿no? Que suba el rendimiento, ¿no? Ahí más o menos va subiendo el rendimiento, ¿no? ¿Y cuál es el contenido de aceite que se espera? Pues también al principio hay ¿cómo se dice? El incremento de aceites, ¿no? Pero llega un punto en que, digamos, aquí están como que balanceados, con que estos incrementos hasta 120 kilogramos de nitrógeno por hectárea, pues balanceadamente hace que vaya creciendo el rendimiento y pues también el contenido de aceite se favorece, ¿no? Pero llega un punto en que después de 120 se observa un efecto más contrario, ¿no? Disminuye el contenido de aceite, ¿no? Ya con excesivas fertilizaciones, el contenido de aceite pues disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque el nitrógeno favorece en este punto, se desbalancea, por así decirlo,
y el nitrógeno empieza a favorecer la formación de proteínas, ¿no? A ver. Cártamo. Bueno, esta es la misma gráfica, solamente que viéndola así en términos como de barras, ¿no? El rendimiento va aumentando, contenido de aceite, que es el amarillito, llega al 120 y luego disminuye, ¿no? Así que no le hagamos mucho caso, porque es la misma gráfica que la anterior, ¿no? En otro experimento con cártamo también, donde, bueno, se combinan fertilizaciones, que son estas, 0, 40, 80, 120, con diferentes, ¿cómo se llama? Aplicaciones de humedad, ¿no? Más humedad. Y aquí podemos ver una especie de, pues, de ese doble efecto, ¿no? Y el contenido del aceite, ¿no? El contenido del aceite, ¿no? Digamos, a esta humedad, a 447.98 milímetros que se aplicó con las 4 fertilizaciones, 0, 40, 80, 120, pues el incremento de la fertilización luego provoca disminución de contenido de aceites, ¿no? Eso es lo que nos ve, ¿no? Y una fuerte caída, ¿no? En el contenido de aceite en las semillas. Vamos aumentando la humedad y ese efecto se va atenuando, por así decirlo, ¿no? Más humedad, aplicamos las mismas fertilizaciones y ya no es tan drástica la caída, ¿no? Porque, pues bueno, al ver más humedad se favorece más crecimiento, ¿no? Crecimiento de la planta, y entonces el efecto sobre el contenido de aceite se va atenuando, ¿no? Y así, miren, aumentamos a 429 y el efecto contrario sobre el contenido de aceite ya no es tan fuerte, ¿no? Así, más sin embargo, empezamos a ver disminución así general del contenido de aceite, ¿no? En la semilla, ¿no? Entonces, más humedad y vemos ese efecto. Que ya no es tan drástico la fertilización, bueno, se disminuye, pero al mismo tiempo vean ya, más humedad y los contenidos de aceite en la semilla pues, se mantienen aquí alrededor del 41, 42%, ¿no? Aquí en este nivel, ¿no? Y bueno, entonces fue combinando así como que más humedad, ¿no? En cártamo. En girasol, es muy similar que el cártamo que vimos al principio. Y vamos a para tener otro ejemplo. Entonces tenemos fertilizaciones de 0, 30, 60, 90, 120, 150 kilogramos por hectárea, ¿no? Así como que lo que había que escribir como nota, pues es así como que en cártamo también se observa. Y vean el rendimiento, que es la línea negra, pues sí va subiendo, pero también el mismo rendimiento llega a un máximo, ¿no? Aquí de una tonelada a 200 kilos. Tal vez nos faltaría considerar pues, qué humedad se utilizó, ¿no? Porque a lo mejor ¿cómo se llama? El factor limitante fue la humedad y eso impide que mayores incrementos de fertilización hagan que suba el rendimiento más, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero bueno, bajo estas condiciones nos dicen que hasta 90 kilos alcanza así como que pues ya no crece, aunque se ponga un poco más de nitrógeno y que empieza a decrecer, ¿no? Ya es así como que tóxico el nitrógeno, ¿no? Y posiblemente este efecto tóxico pues se deba a qué humedad se hizo el experimento, ¿no? Y entonces hay dos formas de ver el contenido de aceite como porcentaje de aceite en la semilla, que es este lado, o kilogramos de aceite producido por hectárea, ¿no? Entonces, en el porcentaje de aceite, en la amarillita esta,
pues sí llegamos al máximo de cuando se alcanza 90 kilos, 90 kilos de nitrógeno por hectárea, y una fertilización mayor, pues disminuye ¿cómo se llama? El rendimiento, ¿no? Digo, el contenido de aceite en semillas, ¿no? Y así lo disminuye, ¿no? Bueno, la producción de aceite por hectárea, pues también llega a un máximo y después disminuye, ¿no? O sea, el aceite que se obtiene ya después de extraer el aceite disminuye también, ¿no? Se aumenta un poco y empieza a disminuir, ¿no? Bueno, entonces el girasol más o menos se observa, fue lo mismo, ¿no? En otro experimento. En otro experimento de girasol, pasando de 40, 80, 120, igual se ven reducciones fuertes de ¿cómo se llama? De fertilizante, de contenido de aceite, ¿no? Ajá. Luego, pasando de 40, fertilización de nitrógeno, pues ahí comienzan con una disminución del contenido de aceite, ¿no? Aunque el rendimiento, pues sí, aumenta un poquito más y más, ¿no? Sí, no son grandes aumentos, ¿no? De 900 kilos a casi 120, 1200 kilos. Son como 300 kilos de diferencia de fertilizar 40 hasta 120. Y uno diría, pues yo me quedaría con aplicar 80, ¿no? ¿Para qué aplico 120 si el incremento realmente es muy miserable, ¿no? Entonces yo me quedaría con aplicar 80. Porque con 120, pues sí se incrementa, pero a lo mejor no cubre el gasto de poner más nitrógeno, ¿no? Este incremento de aquí, de 80 a 120, son alrededor de, pues son como 100 kilos nada más, ¿no? Son como 100 kilos nada más. Y aplicando más nitrógeno, me quedaría aquí por 80, ¿no? Pero bueno, en el contenido de aceite, pues hay un marcado descenso inmediato, ¿no? Tal vez, otra vez, nuevamente, posiblemente, ¿por qué se observa inmediato? Pues tal vez el contenido la cantidad de agua que se utilizó en este experimento no fue tanta, ¿no? Entonces, así como que, tratando de resumir, dice, al parecer, en cártamo y girasol, incrementando la fertilización de nitrógeno, incrementa ambos, ¿no? Bueno, ambos se refiere a contenido bueno, el rendimiento y contenido de aceite, ¿no? Rendimiento de grano y contenido de aceite. Bueno, ahí está. Hasta cierto punto de los incrementos de fertilización, ¿no? Y el incremento de nitrógeno posterior empieza a disminuir el contenido de aceite en los granos, ¿no? Entonces ahí pensamos, bueno, se puede deber a que simplemente se acumulan más proteínas, ¿no? En estos granos. En ese punto se logra el máximo rendimiento de grano, pues sí. El incremento posterior de nitrógeno disminuye el porcentaje de aceite de grano, ¿no? Así como tratar de redondear el mensaje. ¿Qué es lo que yo anotaría, ¿no? En notas, yo anotaría eso y ya me olvidaría de estar volviendo a ver esta presentación, que lo único que haría es perder el tiempo, ¿no? Nada más leo mis notas y en 5 minutos repaso toda la clase. Semillas pequeñas. Esas semillas de cártamo y girasol son consideradas como semillas grandes en el ambiente de los oleaginosas anuales, ¿no? Entonces, en otras oleaginosas anuales, de semillas pequeñas, ¿qué es lo que sucede, no? Ajonjolí, pues es una semillita chiquitita. Por cierto, hice unas siembras de ajonjolí. No sé si ya están germinando. Bueno, creo que ya están germinando con estas lluvias. Y entonces, igual, vean,
el incremento de la fertilización nitrogenada, pues sí incrementa el rendimiento, ¿no? Pasa de 1.400 kilos la hectárea, pues hasta en 100 kilos, llega hasta 2.100 más o menos, y hasta 150 se incrementa el rendimiento hasta 2 toneladas 600 kilos más o menos, ¿no? 2 toneladas 600 kilos de rendimiento de ajonjolí es muy bueno. Dadas las condiciones, uno diría, esto es muy buen rendimiento, ¿no? Con 150 kilos por hectárea, ¿no? Pero el contenido de aceite pues, disminuye así como que directamente, ¿no? No hay así como que un incremento, ¿no? Pasando del 60%, ¿eh? ¿Cuánto aceite tiene la ajonjolí? ¿Cuánto aceite puede contener? ¿No? O sea, 60% de aceite, ¿cómo se llama? El contenido de aceite de ajonjolí, ¿no? Y disminuye hasta como 45%, ¿no? Más o menos. Vean el contenido de aceite, 60% de la semilla es aceite, ¿no? Bueno, está variando ahí alrededor del 50%, ¿no? No sé si han comido semillas de ajonjolí así, compran así en el mercado, semillas de ajonjolí, se las comen así directamente, y son ricas esas semillas de ajonjolí, ¿no? A mí me gustan, o sea, pensando en la ajonjolí, me acuerdo del sabor en mi boca, ¿no? Se me hace boca, ¿no? Se me hace agua en la boca. Bueno, aquí unos alemanes, en canola, el cultivo, pues les digo que es templadón, para climas templadones, veranos calientes, no quiere decir que el frío les guste, sino que se siembran en los veranos calientes de allá de Alemania. Si ustedes van a Alemania en el verano, no aguantarían, ¿no? El calor es como de 35, 40 grados, ¿no? A veces tenemos malas concepciones de esas regiones. Decimos, no, pues siempre hace frío allá. No, los veranos son increíblemente calientes, ¿no? Por eso se van corriendo. Cuando viene el verano, ellos tienen unas vacaciones muy largas. Creo que les mencioné. Bueno, ellos tienen unas vacaciones muy largas en el verano, en el verano tienen unas vacaciones muy largas, los europeos en general, y todo el mundo sale volando de estos países de la parte norte y se van al Mediterráneo, ¿no? A las playas del Mediterráneo, pues porque quieren el calor, ¿no? Ese calor del verano ahí en la playa. Y además de tomando cervezas, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, canola, entonces las aplicaciones de nitrógeno, desde 0 hasta 240 kilos, el contenido de aceite y el rendimiento, ¿no? El rendimiento, ¿no? Entonces, pasan de, ¿qué será esto? Décimas de tonelada. Bueno, probablemente son décimas de tonelada, ¿no? De repente no sé qué son de té. Y en fin, lo que vemos es que va aumentando el rendimiento, como que de 0 a 120, pues bueno, un salto. Pues que se fue muy rápido de 0 a 120 en las aplicaciones de nitrógeno, pues bueno, por eso salta así, ¿no? Y a partir de 120, esos rendimientos, pues prácticamente a partir de 100, el incremento es bien bajito, ¿no? Y ya no hay más aumentos, ¿no? ¿Por qué no habrá más aumentos, no? Eso lo vimos en las gráficas pasadas, ¿no? Llega un punto en que se logra un máximo y a pesar de que les llevemos más nitrógeno, pues ya no hay más aumentos, ¿no? Nitrógeno. A alguien se le ocurre, ¿por qué no habrá más aumentos? Debería de haber más aumentos, ¿no? Bueno, no debería. Bueno, creemos que debería de haber, pero no hay, ¿no? Entonces llega un máximo. ¿Por qué será que no hay más aumentos, no? Algo que les dije,
algunas clases atrás. Posiblemente porque a alguien que se le ocurra. Es el potencial genético, ¿no? Sí, tiene que ver con eso, es el potencial genético, ¿no? Pero, ¿qué característica de su fisiología? Una característica de la fisiología de estas plantas. Sí, es como que relacionado con el potencial genético, ¿no? O sea, hasta cierto punto tienen limitantes genéticas, ¿no? Por así decirlo. Y una de las razones fisiológicas de esa limitante genética, ¿cuál es? Fisiológicamente. ¿Y son plantas C3? C3. Muy bien, esa es una de las principales razones, ¿no? Son plantas C3 y entonces su fisiología no es capaz de asimilar más contenido de nitrógeno, ¿no? Esa es la razón principal, ¿no? Que son plantas C3. Junto con otras características de las plantas, pero tal vez esa sea la principal razón, ¿no? Plantas C3. Que sabemos que el camino de fotosíntesis C3 es más, ¿cómo se llama? Es más limitante en poder aprovechar la luz, ¿no? Aunque la luz esté ahí presente, estas plantas llegan a un momento en que no pueden aprovechar más esa luz, ¿no? Por fotosíntesis C3, ¿no? Entonces, esta es una razón fuerte, pues, porque ya no más rendimiento, ¿no? Y en cambio, vemos pues el efecto sobre el contenido de aceite, ¿no? Entonces, así desde el principio, con la canola, que son de una planta de semillas chiquititas, si no saben el tamaño de las canolas, váyanse al mercado y pidan de ese alimento para pajaritos o pidan vaina, compren un ramito de vaina y sacan las semillas y van a ver unas semillitas chiquititas, ¿no? Que uno dice, ay, ¿a poco estas semillitas chiquititas sirven para algo, no? Bueno, en fin. Entonces luego vean, el contenido de aceite es, bueno, les digo que este es un salto muy grande, ¿no? De 0 a 100, ¿no? Tal vez por eso pues sí, el salto fue muy grande, ¿no? Entonces luego empieza a disminuirse el contenido de aceite, ¿no? O sea, me refiero que tal vez se hubieran puesto como 40, 60, 80, luego 120, a lo mejor no veríamos así la gráfica, a lo mejor, ¿no? Entonces ahí viene, va bajando. Podríamos, sí, pensando en que en agosto ya regresemos a Chapingo, yo lo invito a alguno de ustedes, podríamos hacer una tesis pues relacionado con esto, ¿no? Para ver cómo afecta la fertilización de contenidos de aceites. A algún interesado que se les ocurra, podríamos hacer esto, ¿no? Algo muy similar para comprobar en nuestras situaciones de este país, comprobar, ¿no? Entonces el contenido de aceite, vean, disminuye luego, ¿no? Y pasa de 49% aproximadamente, 47.8% aproximadamente aquí, pasa de ese contenido hasta 41. Bueno, esta gráfica se ve así dramática porque por la escala esta que está aquí, ¿no? Esta escala, pues nada más va de 42 a 48%, ¿no? Quien hizo esta escala, pues lo ve así medio dramático, ¿no? Por la escala como está aquí escrito, ¿no? Si hubieran hecho de 0, 30, 40, 50, 60, 70, 80%, una cosa así, no se vería la gráfica disminuyendo, pero no tan drásticamente, ¿no? Esto se ve drástico, así, esta caída, pues por la escala que está aquí hecha, ¿no? Simplemente hay disminución de contenido de aceite, ¿no? Pero esta escala es un poco escandalosa, ¿no? Así como lo escribieron, hace que
se ve escandalosa la disminución, ¿no? No hay que, ¿cómo se llama? Escandalizar tanto porque la escala está de 47.8 a 42.7, pues no es tanto, ¿no? Son como 3 puntos, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5 o 6 puntos, ¿no? De diferencia de contenido de aceite. Bueno, aquí miren, este es un efecto del nitrógeno en el contenido de aceite y la concentración de proteínas. Bueno, entonces, ¿y esto dónde fue hecho? En una canola de primavera le llaman, una variedad de canola de primavera, ¿no? Y entonces, vean las cantidades de nitrógeno, pues 0, 30. Bueno, estas cantidades de nitrógeno se aplicaron y el contenido de aceite, que es esta primera gráfica, pasa de 44 a 42%, ¿no? Los dos puntos de diferencia, ¿no? También la escala nos hace un poco escandalosa, ¿no? Si lo viéramos así de 10, 20, 30, 40, 50, pues sería una línea así más ligeramente disminuyendo, ¿no? Así se vería. Pero bueno, por la escala ya se ve un poco más fuerte, ¿no? Pero bueno, los autores, el autor de esto, quieren pues decir, pues sí, hay disminución de la cantidad de aceite, ¿no? En cambio, la concentración de proteínas en el grano pasa de 20.3% a una cosa así, 20.4%, se incrementa a 22.2%, ¿no? En fin, otra vez la escala del autor lo hace ver así, pues una inclinación bastante fuerte, pero el autor lo único que trata de demostrar, pues que sí hay un aumento de proteína, ¿no? Pero no fue un gran aumento, ¿no? Es una diferencia de 2%. 2% realmente es casi nada, ¿no? Alguno pudiera decir, ay, 2% es nada, ¿no? Con estos aumentos de nitrógeno, ¿no? Pero el autor lo que quiere demostrar es eso, que sí hay un efecto, ¿no? Disminuye el aceite y aumenta la proteína en esta canola. Y esto fue hecho en Australia, allá, que también es, depende de dónde cultiven, pero también tiene un clima, así como de lluvias de invierno, ¿no? Porque está pues, en el hemisferio sur. Por eso siembran canola, ¿no? También tienen ese clima, templado en ciertas regiones de Australia, ¿no? Tienen así un clima mediterráneo, no en toda la región. La gran mayoría del territorio australiano es desértico, ¿no? O semidesértico. Contenido de aceite y fertilización de nitrógeno en canola. Bueno, en la misma canola, que andan midiendo las silicuas, la cantidad de silicuas por planta, hay un ligero aumento y una ligera disminución, pasando de 0 hasta 75. En cantidad de semillas por kilogramo, ¿sí? Bueno, así, bueno, el número de semillas, pues hay ligera disminución. Producción por hectárea, vean cómo se llega a un aumento, hasta un punto se alcanza un incremento, y luego por lo que estábamos medio discutiendo, aunque ya 2 toneladas y pico de canola es muy buena, buen rendimiento, ¿no? Considerando pues lo que estábamos discutiendo el otro día pues sí, plantas C3, ¿no? Lo que estábamos diciendo hace ratito. Plantas C3, entonces llega a un punto que se alcanza el máximo y disminuye el rendimiento, ¿no? No le sirve aumentar, ¿no? Y entonces el contenido de aceite, disminuye, ¿no? Va disminuyendo. Son semillas chiquititas, ¿no? Canola, contenido de aceite, pasa de
casi 38% a 36%, ¿no? Son 2 puntos de diferencia, ¿no? Nuevamente a uno diría, ay, 2 puntos de diferencia. Bueno, la tendencia es que disminuye, ¿no? Aunque un poquito, pero sí disminuye. Para que lo anoten. Flaxseed. Flaxseed. ¿Qué es flaxseed? Este es de, ¿cómo se llama? La linaza. La linaza. Por cierto, ya conseguí semillas de linaza el otro día. Entonces mañana se las voy a enseñar. Y hoy tengo que ir a Chapingo. Entonces voy a meterme al laboratorio a sacar semillas del laboratorio. Espero que pueda hacerlo. Entonces mañana les enseño algunas semillas bueno, estas conseguí semillas en el mercado, así que yo me imagino que ustedes también las pueden conseguir. Y luego, hace una semana fui a Chapingo y luego me metí por una vereda ahí en el camino de regreso. Me tuve que meter por una vereda. Había un problema de tránsito en el camino que siempre me regreso. Entonces tuve que irme por un camino alterno y ahí había pues como una vereda, ¿no? Así de sin pavimentar. Y en las orillas del camino estaban creciendo higuerillas. Y entonces me bajé a cosechar semillas, ¿no? Y esas ahí se las enseño mañana. Que por cierto ya las sembré para ver si puedo tener esas plantas. Ay. Bueno, entonces este es semilla de qué, de linaza. Y pues también vean, otra vez la escala, ¿no? Está así media escandalosa, ¿no? Y entonces vean cómo el incremento de 0, 100, 200, 300, entonces se fueron en un rango realmente muy grande en la aplicación de nitrógeno. Pues disminuye, ¿no? Entonces, a 0, sin aplicar nada, teníamos 42% de semilla, 40% de semilla. Vean el gran contenido de linaza de aceite, ¿no? Por eso es uno de los cultivos así, antiguos, donde se obtenía aceite, ¿no? Los famosos pintores de la antigüedad, ahí de la Edad Media o en la Ilustración, en el Renacimiento, como Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera, usaban este aceite para hacer sus pinturas al óleo, pinturas, ¿no? O sea, se utiliza como un disolvente y un secante, ¿no? Disolvente de los tintes, del pigmento, disolvente del pigmento, y luego un secante, ¿no? Es decir, que ayuda a que quede el pigmento ahí pegado en la pared y el aceite se va, pues como que evaporando, ¿no? Se va evaporando, por eso le llaman secante, ¿no? Son 2 cualidades que se buscan en los aceites para las pinturas, ¿no? Que sirva para disolver y además ayude a fijar el pigmento pues en donde se está pintando, ¿no? Bueno, la linaza sí tiene ese pasado de antigüedad. Y entonces disminuye el aceite, ¿no? Va disminuyendo el aceite. Pero según esto, entre 200 a 300 kilos, como que se llega al mínimo de disminución, ¿no? Pero en fin. Ya estas semillas ya las sembré también, así que después espero podérselas enseñar, las semillitas ¿no? Y las plantitas. Que, bueno, ustedes sí sembraron en fenología, ¿no? ¿Se acuerdan de las plantas con florecitas violeta? Unas plantitas chiquitas que no crecían mucho, con unas florecitas violetas. Deberían de haberlas visto en fenología, ¿no? En fin. Entonces, dice, así tratando de resumir, en cambio, con ajonjolí, linaza y canola, semillas muy pequeñas en comparación con girasol y cártamo, los incrementos de nitrógeno reducen el contenido de aceite en las semillas sin alcanzar un máximo, ¿no? Es decir, luego empieza la disminución de ¿cómo se llama? Del nitrógeno, ¿no?
Incluso podríamos hacer un experimento con linaza y contenido de semillas, ¿no? Contenido de aceites y proteínas. Podríamos hacer eso. En Chapingo, si alguno estuviera interesado, sin alcanzar un máximo, ¿no? Posiblemente en estas plantas de semilla pequeña, el estímulo a formar proteínas y menos aceites se observa pues más rápidamente que en las semillas grandes, ¿no? ¿Por qué podrá ser? ¿Por qué podrá ser? A ver qué dice. ¿Cómo entonces las fertilizaciones nitrogenadas afectan el contenido de aceites en las semillas? ¿Por qué? ¿Qué podrá ser? Ahora sí que como que yo pongo la pregunta para que piensen ustedes por qué podrá ser que estas plantas de semillas pequeñas y estas plantas de semillas grandes tienen ese efecto, ¿no? Unas pistas que podría yo mencionarles es que estas plantas de semillas pequeñas pues también en general son plantas pequeñas, ¿no? Su biomasa no es muy grande, ¿no? De la planta en particular, ¿no? La ajonjolí son plantas pues, pequeñas, a veces un solo tallo. Ya veremos si es que germinan mis semillas que puse a sembrar, porque tengo dudas de que esas semillas germinan de ajonjolí. De linaza sí deben de germinar. Y estas plantas de girasol y cártamo, que son de semillas grandes, también las plantas son más grandes, ¿no? Mucho más grandes que la ajonjolí, la linaza. Y la canola más o menos se defiende, es una planta mediana, por así decirlo, ¿no? Más grande que estas dos, pero más pequeña que girasol y, bueno, cártamo, ahí se la llevan, canola y cártamo. En cuanto a tamaño de plantas, ahí se la llevan. Ahí se la llevan, ¿no? Sí, ahí se la llevan. Entonces, ese podría ser un posible efecto, ¿no? El tamaño de las plantas, que también pudiera afectar, ¿no? Es decir, en las semillas grandes, a lo mejor el nitrógeno no ejerce todavía un efecto negativo, pues porque mucho de ese nitrógeno es utilizado a producir masa, ¿no? Masa vegetal, ¿no? Entonces ahí no juega un papel, ¿cómo se dice? Contrario en la acumulación de proteínas, digo favorable en la acumulación de proteínas, pues porque el nitrógeno mucho se utiliza en formar la masa vegetal de plantas grandes, ¿no? A lo mejor hay un efecto. En cambio, en estas plantitas chiquitas, hasta cierto punto canola, también sembré canola. Sí, me traje de esos pajaritos del mercado para sembrar, a ver si germina. Entonces, sembré ajonjolí, sembré linaza, sembré canola, y como no tengo, sembré girasol, voy a ver si mañana consigo semillas de cártamo ahí en Chapingo, entonces las siembro, ¿no? En fin, pero vean, yo no sé, aquí en lo que es alrededor de Texcoco, está lloviendo, y cuando llueve, pues no es verano cálido, ¿no? Luego se baja la temperatura, ¿no? Así que le van a faltar temperaturas a estas plantas. Entonces, esa es una pista, el tamaño de plantas, ¿no? Posiblemente ayude a contestar por qué estas linazas, ajonjolí y canola, pues luego disminuyen su contenido de nitrógeno, pues porque las masas de la planta vegetal es pequeña, ¿no? En cambio, girasol y cártamo, las masas de las plantas son mucho más grandes y eso a lo mejor ayuda a que el nitrógeno se vaya por otro lado, ¿no? Bueno, entonces esa es la pregunta, ¿por qué, no? También, pues que son plantas C3, bueno, tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces las fertilizaciones nitrogenadas afectan el contenido de aceite en las semillas? ¿Por qué? Eso se los dejo En general, las fertilizaciones nitrogenadas tienden a disminuir el contenido de aceite en las semillas de oleaginosas, ¿no?
Pues sí, en las semillas a lo mejor en general, ¿no? Esto sí no estoy muy seguro si lo puedo generalizar a otras plantas más. El nitrógeno de las semillas promueve la formación y almacenamiento de proteínas, afectando el contenido de aceites, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son dos mecanismos metabólicos que empiezan a competir por las cadenas de carbono y por la energía para, pues, constituir energía, moléculas más complejas, ¿no? Y entonces la presencia de nitrógeno favorece a la carrera de proteínas, ¿no? Dice, las oleaginosas de semilla grande, al principio el incremento de fertilización nitrogenada estimula el rendimiento y contenido de aceite en la semilla, ¿no? Hasta un punto. Entonces, es hasta un punto en que este nitrógeno, pues, favorece la formación de masa, ¿no? Masa vegetal. De estas semillas grandes, pues, son plantas más grandes, ¿no? Dice, hasta ese punto de fertilización, a partir del cual, de este punto de fertilización, el contenido de aceite disminuye, ¿no? Sí, tratando de redondear la idea, para que anoten esto, que es realmente el mensaje principal, ¿no? En las semillas pequeñas, los incrementos de nitrógeno disminuyen el contenido de aceite en las semillas, ¿no? Así como que casi desde el principio, los incrementos de nitrógeno van disminuyendo el contenido de aceite de las semillas, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, a lo mejor, ¿por qué? Pues porque el nitrógeno no mucho puede hacer en formar más masa vegetal, entonces de inmediato provoca, pues sí, que esa carrera entre proteínas y aceites se vea rápidamente, se observe rápidamente, ¿no? Algo así. Bueno, se fue así, como que el contenido de aceite. Ahorita vamos a ver, vimos el nitrógeno y el contenido de aceite. Ahorita vamos a ver el efecto del calor sobre el contenido de aceite de semillas, ¿no? De alguna manera en las clases pasadas, algo yo mencionaba, pues que son cultivos que en general crecen en lugares cálidos, ¿no? Y uno estaría pensando, bueno, entonces a lo mejor el contenido de calor, el calor, favorezca el contenido de aceite en las semillas, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. A ver cómo está eso. Bueno, estas partes. Bueno, no le hagan caso a estas partes rojas. Dice, plantas de colza, cártamo, girasol, linaza y guerilla fueron crecidas a temperaturas de 10, 16, 21 y 26.5 grados centígrados por el periodo de desarrollo de la semilla, ¿no? O sea que cuando estaban formando la semilla, agarraron y las macetas, yo me imagino, las metieron en cuartos controlados con estas temperaturas, ¿no? El contenido de aceite de girasol, cártamo e higuerilla no fue afectado por la temperatura, ¿no? Por estos cambios de temperatura. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Que estos incrementos de temperatura pues no afectaron el contenido en girasol, cártamo ni higuerilla, ¿no? O sea, mencionan estos tres cultivos de semillas grandes, ¿no? Girasol, cártamo e higuerilla, ¿no? Higuerilla también es una semilla grande. Y más grande que girasol y cártamo, ¿no? Bueno. Los más altos contenidos de aceite se observaron en colza y linaza a las más bajas temperaturas y se observó un decremento continuo en el contenido de aceite conforme las temperaturas se incrementaban, ¿no?
Eso es lo que en las semillas chiquitas observaron con salinasa que a las más bajas temperaturas se observó más contenido de aceite, y conforme más aumentaban las temperaturas, más se incrementaba, ¿no? Pues sí, yo pensé que dice ahí high soil content in rape and flax and was found at the lowest temperature and a continual increase was observed with increasing temperature. Bueno, es lo que dice, exactamente lo que está ahí. En cártamo, girasol e higuerilla, bueno, ya vimos dos efectos, ¿no? Dos aquí, que estas de semillas grandes, las girasol, cártamo e higuerilla, pues como que estos cambios de temperatura, pues no les afectó, ¿no? No les afectó. ¿Por qué? Hay que hacer notar que estas plantas, girasol, cártamo y higuerilla, pues son de climas calientes, ¿no? De climas cálidos, ¿no? En cambio, colza y linaza, que son climas templados, sí, esa es una diferencia para tratar de explicar el por qué, ¿no? Colza y linaza son de climas templados. Entonces, de las más altas, las más bajas temperaturas, se observó el más alto contenido de aceites, pero conforme aumentaban las temperaturas, estas temperaturas más altas de 21 a 26.5, el contenido de aceite disminuía, ¿no? Como que una posible diferencia entre esta observación y la anterior, pues es esta, que estos son cultivos de climas templadones y los otros son, aunque se siembran en el verano caliente, los otros son de climas calientes, ¿no? Cálidos. Bueno, entonces, el cártamo, girasol e higuerilla, en cártamo, girasol y higuerilla, la cantidad de los ácidos grasos más insaturados, a ver, la cantidad de los ácidos grasos más insaturados decreció conforme las temperaturas se incrementaban, ¿no? Bueno, hace rato nos estaban diciendo que el contenido de aceite en general de la semilla de estos cultivos no fue afectado, ¿no? Por el incremento de temperatura. Más sin embargo, nos dice que ¿cómo se llama? La calidad disminuyó con los incrementos de la temperatura, ¿no? El contenido de aceite no cambió, pero la calidad, la composición de esos aceites sí cambió, y entonces se produjeron menos ácidos insaturados, ¿no? Conforme las temperaturas se incrementaban, ¿no? Decrecimiento se acompañó con el incremento de ácido oleico. Vamos a ver, dice la cantidad de ácidos grasos más insaturados decreció en general, ¿no? Los ácidos grasos insaturados decreció conforme las temperaturas se incrementaban, ¿no? Pero decrecimiento, o sea, de la cantidad de ácidos insaturados, no afectó a todos lo que ácido oleico. ¿Se acuerdan que es sí se aumentó tantito, ¿no? Que no es nada malo, ¿no? Bueno, espero que puedan notar estas diferencias. O sea, el contenido de ácidos grasos disminuyó, sin embargo, el ácido oleico en particular aumentó, ¿no? El nivel de los ácidos grasos saturados en todas las especies no fue afectado por el nivel de los ácidos grasos saturados en todas las especies no fue afectado por la temperatura. O sea que se mantuvo igual el contenido de ácidos grasos saturados. Bueno, uno pensaría que si disminuyen los ácidos grasos insaturados, pues debería de aumentar el contenido de ácidos grasos saturados, ¿no? Como que estas dos son cosas pues, contradictorias, ¿no? Simplemente nos dice que no, que el contenido de ácidos
grasos saturados en todas las especies, no se afectó por la temperatura, ¿no? En fin, entonces, más temperatura provocó que el contenido de ácidos grasos insaturados disminuyera y un ligero aumento de ácido oleico, pero el contenido general de ácidos grasos saturados fue el mismo, ¿no? Ahí está, ese es el mensaje, ¿no? A ver, es que se nos acaba el tiempo. La composición del aceite en cártamo e higuerilla no fue afectado por el cambio de temperatura. En fin, aparte de que no cambió el contenido de aceite de cártamo y de higuerilla, el contenido de la composición no se afectó, ¿no? O sea que resisten muy bien a las altas temperaturas estas plantas. Luego me encontré un trabajo de avena por ahí. Ustedes me dirán, ay, ¿qué importancia tiene la avena, no? Bueno, en los países desarrollados, es decir, Gringolandia, Canadá, Europa, la avena es consumida mucho por la población. Van a decir, ay, que son caballos, estas gentes de esos países desarrollados, y entre comillas, así como que son desarrollados y consumen avena como caballos, ¿no? Pues sí, esa población tienen mucho costumbre de consumir avena, sobre todo en los desayunos, ¿no? En los desayunos ellos consumen mucha avena, ¿no? Agarran avena, ya la tienen industrializada, pues simplemente le ponen leche calientita, le ponen una tacita, ponen avena, un poquito de avena, le ponen agua caliente, leche caliente, lo que quieran, y así se lo toman como un cereal de la mañana, ¿no? Es muy común en estos países que en las mañanas, en un desayuno rápido, comen avena, ¿no? Para ellos es importante pues, ese tipo de consumo de avena. Y la avena es muy buena porque, ¿cómo se dice? Porque tiene unos carbohidratos y cosas así fáciles de digerir, ¿no? Por eso también se ha quedado en la costumbre de estas poblaciones, ¿no? Y nosotros decimos, no, la avena es para los caballos, que no sé qué. En fin. Bueno, en general nuestra cultura no es de este tipo de gramíneas, ¿no? Eso se entiende. Y yo tengo sobrecitos de avena y de vez en cuando los consumo, ¿no? Pero no es así de costumbre, ¿no? Porque de vez en cuando me acuerdo, ay, mira, tengo avena. De verdad es que no tengo que desayunar y ahí ando ahí pensando y ahí tengo sobrecitos de avena y se me olvidan. O tengo ese recipiente de Quaker, de avena. Nada más bien fácil de hacer, le ponen 2, 3 cucharaditas de eso, le agregan agua caliente, si no tienen leche, ya con eso. Le ponen un poquito de azúcar si quieren, pero a veces viene ya con azúcar. Entonces, avena, creciendo en diferentes temperaturas, bueno, el contenido de aceite fue mayor con regímenes de menor temperatura, ¿no? ¿Por qué es importante entonces medir el contenido de aceite? Bueno, porque esta gente consume mucha avena, ¿no? Entonces, como consumen mucha avena, pues es en un momento dado es importante el aceite que consuman de esta, ¿no? Sobre todo los tipos de aceites que contengan, ¿no? O sea, como la avena es consumida mucho por esta población, entonces el contenido de aceite ya se vuelve importante pues, para la alimentación de estos pueblos, ¿no? Entonces hay que vender avena de calidad, ¿no? Avena de calidad es que tenga un aceite pues de calidad, ¿no? Las bajas temperaturas incrementaron la síntesis de los ácidos oleico, linoleico y econoseico. Vean, las bajas temperaturas incrementaron más síntesis de ácidos oleico, linoleico, de poliinsaturados, ¿no? Decrementaron significativamente la síntesis de los ácidos mirístico, palmítico y
oleico, ¿no? La composición de ácidos grasos de avenas creciendo en bajas temperaturas es más benéfico para la nutrición humana que cuando crecen en altas temperaturas, ¿no? Ese es así como que resumen, ¿no? Avenas creciendo en temperaturas más bajas tienen un contenido de aceites más de mejor calidad, ¿no? Y acuérdense, estas moléculas de ácido oleico, linoleico y equinoseico son moléculas más complejas y entonces como que es un paso adelante. Primero se forman pues ácidos grasos más simples y saturados y después se empiezan a acumular más insaturados, ¿no? Porque estos requieren más energía, ¿no? Para formarse, ¿no? Entonces, las temperaturas frías producen contenido de aceites más ricos, ¿no? Voy a tratar de ir más rápido porque si no se nos va a acabar en 5 minutos. Bueno, entonces, bajas temperaturas, la verdad, alto contenido de aceite lúcico en Brassica, Napus e Irta, bueno, esas canolas, desarrollaron altos niveles de ácido hirúsico y oleico, las bajas temperaturas, mientras que la variedad de bajo contenido de aceite hirúsico son dos tipos de variedades, ¿no? Una que produce más cantidad de ácido hirúsico y otra que produce más bajo contenido de ácido hirúsico. Esta Brassica Napu variedad nuestra desarrolló bajo nivel de ácido oleico y alto nivel de ácido linoleico, ¿no? Las bajas temperaturas, más alto nivel de ácido linoleico, ¿no? Que es una molécula más compleja y mejor calidad que ácido oleico como tal, ¿no? Se observó un efecto contrario a altas temperaturas, ¿no? Entonces, en los 3 cultivares, el contenido de aceite y los parámetros del rendimiento disminuyen conforme aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, a más temperatura, menos rendimiento y menos contenido de aceite, ¿no? En esta canola, brassicas son canolas, ¿no? Y bueno, en relación al día y la noche, en el contenido de aceite, en estos porcentajes, entonces veamos a ver una noche fresca, 17 grados, si esta es una noche fresca, por así decirlo, se tiene contenido de aceite, ¿no? 45, 42, 21, ¿no? En cambio, una noche cálida, 22 grados, uno no duerme bien porque está caliente, se empiezan a pegar por todos lados. Entonces disminuye, ven, las noches calientes, disminuye el contenido de aceite, ¿no? En contra de noches frescas, ¿no? Disminuye el contenido de aceite, ¿no? ¿Qué es aquí? Entonces, una tarea para que piensen, dice, en una sola hoja, tratar de establecer cuál es el efecto de la fertilización nitrogenada y en la temperatura durante el llenado de grano en el contenido de aceite en las semillas de los cultivos oleaginosos, ¿no? Esta es una individual. Entonces, una tarea. Esta presentación en un rato la pongo ahí en el sitio, porque creo que no está, no la subí, o sí la subí. Bueno, la pongo ahí en el sitio y entonces ustedes desarrollan esta tarea, ¿no? Para que tengamos este efecto para que quede en sus mentes bien y tratar de pensar por qué tenemos eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno,
Ahí queda la tarea. ¿Dónde estamos? Antes que nos vayamos, que nos queda un minuto. Pues ahí yo pongo la presentación, si no lo hago en unos minutos, porque lo que pasa es que tengo que irme a Chapingo, ya me tengo que ir, lo hago en la tarde y lo subo y ustedes ya tienen ahí el material para poder desarrollar esto, ¿no? Tratando de pensar, digamos que el efecto del calor sobre el contenido de aceite, pues como que disminuye el contenido de ¿cómo se dice? De contenido de aceite y contenido de aceites de calidad, ¿no? ¿Cómo podrá afectar el calor en cuanto al crecimiento de la planta, ¿no? O sea, se relaciona mucho con eso, ¿no? Eso es como que una pista. ¿Cómo afectará el calor al crecimiento de la planta, ¿no? Entonces, para que hagan esa tarea y puedan pensar, eso es una pista, ¿no? Anoten la pista, la pregunta, para que entonces ustedes desarrollen esto. Y pues como ya se acabó, buena tarde. Gracias, hasta luego. Es así. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chapingo. ¿Cómo? Cuídese ahí en Chapingo. Ah, sí, me voy a cuidar. Pero tengo que ir, ya me tengo que ir. Mi prisa era dar mi clase y ya me tengo que ir. Muy bien, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Gracias, cuídense. Hasta luego, hasta luego. Profe. Hasta luego, hasta luego.